Aunque Jimmy Carter tuvo una tumultuosa etapa en la presidencia, fue uno de los ex líderes más queridos del mundo y de Estados Unidos. Cuando el presidente Carter pereció el 29 de diciembre del 2024, muchos recordaron cómo dejó atrás un legado de empatía, cuidado y resiliencia. El lugar donde el ganador del Premio Nobel de la Paz eligió para pasar sus últimos días fue un indicador de eso. La casa que él y su difunta esposa, Rosalynn Carter, construyeron juntos en Plains, Georgia. Es el mismo lugar donde tanto él como Rosalynn recibieron cuidados paliativos. Así que el último deseo del 39º presidente de los Estados Unidos fue ser sepultado junto a su esposa en la propiedad que compartieron juntos durante décadas, por lo que tiene todo el sentido que él también quisiera perecer allí. Sin embargo, la propiedad en Plains tiene más historia de la que se ve a simple vista. Incluso muchos de los nietos de Jimmy mencionaron lo importante que fue la casa para la pareja. Jason Carter diría: construyeron su casa en los 60 y casi no han cambiado nada, pero hubo algunas partes muy importantes de la propiedad que Jimmy y Rosalynn decidieron dejar atrás, sentando las bases para que la construcción de una comunidad fuera posible mucho después de su estancia allí. El hecho es que en 1961, luego de que se casaran, construyeron la casa que sería su lugar de descanso final. La extensa propiedad en Plains, Georgia, incluye un estanque que Jimmy ayudó a cavar, él mismo, con un sauce en su borde. Es debajo de este sauce donde tanto Jimmy como Rosalynn reposaron sus restos. Así que la pareja también legó la propiedad al Servicio de Parques Nacionales, lo que significa que esencialmente se convertirá en un museo viviente bien conservado para que lo visiten las generaciones futuras. Tanto Jimmy como Rosalynn tenían una profunda historia y conexión con esta zona de Georgia. Nacidos en el hospital local y sin alejarse nunca de casa, la pareja era conocida por integrarse en sus comunidades. El Centro Carter, que anunció la partida del 39º presidente de los Estados Unidos, diría que fue un gran ejemplo. Esa fundación hecha por ellos, el Centro Carter, se ha extendido por el mundo entero. Todo esto habla del sentido general de cuidado y responsabilidad que Jimmy parece haber sentido a lo largo de la vida. Antes de que el expresidente pereciera, su reverendo personal concedió una entrevista a un diario y dijo: la experiencia de Carter me ha enseñado muchísimo. Todo depende del espíritu humano y de su voluntad. E incluso la partida de Jimmy ha ofrecido al público un museo para disfrutar, que fue precisamente la casa donde vivió intermitentemente durante décadas con su amada Rosalynn Carter. Así que perecer a los 100 años. Carter, quien ganaba las elecciones presidenciales de 1976 tras la conmoción del insuceso bélico de Vietnam. Eso sí, gobernaría siempre fiel a sus principios, pero la crisis del petróleo y la toma de decisiones drásticas fueron su devenir. Su figura se agrandó después de salir de la Casa Blanca. Volvió a su Georgia natal y se volcó en la promoción de la democracia y los derechos humanos en el mundo a través del Centro Carter. En 2002 recibió el Premio Nobel de la Paz y en la ceremonia de entrega del premio, Gunnar Berg, presidente del Comité del Nobel, dijo de él: es probablemente de que Jimmy no pasa a la historia de Estados Unidos como el presidente más eficaz, pero sin duda es el mejor expresidente que ha tenido el país. Ese mismo Centro Carter que creó anunciaba el 18 de febrero del 2023 que Carter había decidido someterse a cuidados paliativos en su modesta casa de siempre, en Plains. El anuncio generó una oleada de mensajes de apoyo y una relectura de su presidencia, que ahora se ve como algo incomprendida, pero que ganó con el paso del tiempo. Su cumpleaños número 100, el 1 de octubre pasado,
se convirtió en un homenaje de despedida en vida en el que se glosaron los logros de su presidencia y los postreros, porque Jimmy siempre fue un buen tipo, un tipo cariñoso, tanto que el día de su centenario se le vio por última vez contemplando el sobrevuelo de aviones en su homenaje en el jardín de su casa. Votó y lo hizo por correo, con su mente siempre lúcida a pesar de lo que lo aquejaba, un cáncer. Ese mismo año, en 2023, participaba en el funeral de su esposa Rosalynn Carter, que perecía el 19 de noviembre de ese año, a los 96 años. La primera dama perecía días después de darse a conocer que tenía cuidados paliativos. Acompañado por sus asesores, asistió al responso de su mujer desde la primera fila, sentado en una silla de ruedas y cubierto por una manta tejida en homenaje a su familia. James Earl Carter, el nombre completo que casi nunca usó Jimmy. Nació el 1 de octubre de 1924 en Plains, Georgia, y unos meses después de que pereciera George Bush padre, Carter en 2018 se convirtió en el presidente y el expresidente más longevo de los Estados Unidos. En 4 décadas vio ocupar la Casa Blanca a 7 sucesores. Ganó las elecciones en el 76 contra Gerald Ford y ocupó el despacho en enero del 77 a enero del 81. En su biografía oficial contaba que el cultivo de cacahuates, las conversaciones sobre política y la devoción a la fe bautista fueron los pilares de la educación de Jimmy en su Georgia natal. Su padre, Earl Carter, había sido legislador de Estados Unidos, además de productor agrícola, y su madre, Lillian, una enfermera local y activista. Estudió en el Instituto de Tecnología de Georgia y tras graduarse en el año 1946, entró a la Academia Naval de Annapolis, Maryland. Se casó con Rosalynn, con la que tuvo 4 hijos. John, conocido como Jack. James Earl III, conocido como Chip. Donald Jeffrey, Jeff. Y la chica de la casa, la menor, la Benjamina, Amy Lynn. Así que tras 7 años de servicio como oficial de la Marina, regresó a Plains en el 53 por la partida de su padre, el viejo Earl. Dejó el uniforme y se puso al frente de los negocios de la familia. En el 62 entró en la política estatal y 8 años más tarde fue elegido gobernador de Georgia. Entre los nuevos jóvenes gobernadores del sur, atrajo la atención por hacer hincapié en la ecología, la eficacia del gobierno y la eliminación de las barreras. Sus principios siempre fueron los derechos humanos y la ecología, y sobre todo el amor al país. Cuentan que tras prestar el juramento en el Capitolio como presidente en enero del 77, decidió no irse en coche, sino a pie junto a la multitud hasta la Casa Blanca, demostrando como indicador la cierta reducción del estatus alto de la familia presidencial, y también demostrando la confianza y la seguridad del nuevo presidente ante la población. Una jugada magistral, y de hecho uno de sus logros más grandes fue el acuerdo de Camp David, que trajo reconciliación al Oriente Próximo. Y el 29 de diciembre del año 2024, el hijo de Carter, James Carter III, anunciaba su partida. Sus exequias serían llevadas al Capitolio como funeral de Estado, como la despedida a un grande de los derechos humanos y un grande luto en el mundo, donde aún el mundo entero recuerda aquella caminata que dio Jimmy Carter en plena avenida Pensilvania el 20 de enero de 1977. Luego de su posesión, quedará para la historia y para muchos un hombre normal que caminó hasta la Casa Blanca.
Así que si quieres saber un poco más, te invito a que te sientes, a que te relajes y que disfrutes del siguiente video. Somos 007 Ernie Videos, tu mejor opción, y gracias por preferirnos. Y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas. James Earl Carter Jr., nacido en Plains, Georgia, un 1 de octubre de 1924, un pequeño pueblo agrícola cerca de Amaricus, en el estado de Georgia, donde su madre trabajaba como enfermera, mientras su padre tenía varios negocios. Cultivaba algodón y cacahuates y ejercía el papel tradicional de terrateniente en el sur de Estados Unidos. Carter lo describe como un brillante granjero y un estricto padre. De su madre heredó la lectura y era el Benjamín de la casa, su madre, y por eso crió a su hijo cuando lo tuvo. Al mayor, a Jimmy, de los 4 que tuvo la pareja, fue la felicidad del hogar. Durante la Gran Depresión, la familia se trasladó a vivir a una granja que su padre había comprado, situada en Archery, cerca de Plains, según narra Carter en su libro de memorias, An Hour Before Daylight, Memories de Rural Boyhood. En la granja, a pesar de ser una de las familias más prósperas de la comunidad, carecían de electricidad y agua corriente. La mayoría de sus vecinos eran afroamericanos, aparceros o peones de la explotación de su padre. Carter estaba en contacto permanente con ellos, comía en sus hogares y cuando sus padres se encontraban fuera, pasaba la noche en casa de Rachel y Jack Clark, empleados de la granja familiar. Este contacto interracial solo era posible en la granja, puesto que el rígido código legal que existía en la época. Desde temprana edad, el pequeño Jim fue muy aplicado, al punto que le encantaba la lectura. Estudió secundaria en la Plains High School y al terminar el instituto en el año 1941 tenía la intención de ingresar a la Academia Naval de Estados Unidos, pero para acceder a esta situación era necesario el respaldo de un senador o un congresista de Estados Unidos, que su padre no consiguió hasta el verano del año 42. Mientras tanto, se matriculó en la Universidad de Georgia, Southward College, en Amaricus, y en el Instituto Tecnológico de Atlanta, Georgia, para mejorar su preparación en ciencias, donde el ícono de los derechos civiles, Black Bailer, era presidente. Luego, en el verano del 43, ingresó a la Academia Naval de los Estados Unidos, en Annapolis, donde se graduó como alférez en el año 1946, teniendo el puesto 59 de los 820 alumnos de promoción, obteniendo igualmente una licenciatura en ciencias. En febrero de ese año, contrajo matrimonio con la hermosa Rosalind Smith, una de las mejores amigas de su hermana, y posteriormente cursó física y tecnología de reactores en el Union College, aunque no llegó a completar sus estudios. En el año 1948 accedió a la escuela de submarinos, posteriormente fue designado al Pacífico, pero regresó cuando pereció su padre, el viejo Earl. Tras la liquidación de deudas y el reparto de los bienes de su padre entre sus herederos, Jimmy heredó comparativamente poco. Durante un año él, Rosalind y sus 3 hijos vivieron en viviendas sociales en Plains. Carter tenía conocimiento científico y tecnológico y se propuso ampliar el negocio familiar de cultivo de cacahuetes. La transición de la marina a la agricultura fue difícil, ya que la cosecha del primer año fue un fracaso debido a la sequía, y Carter tuvo que abrir varias líneas de crédito bancario para mantener la granja a flote. Mientras tanto asistió a clases y estudió agricultura. Rosalind aprendió contabilidad para llevar los libros del negocio. Aunque el primer año apenas llegaron a un punto de equilibrio, los Carter hicieron crecer el negocio y llegaron a tener bastante éxito vendiendo cacahuates. Su hija más joven, Amy Carter, tenía 9 años cuando empezó la presidencia de su padre. Fue objeto constante de atención a los medios de comunicación, ya que en la Casa Blanca no habían vivido niños de esa edad. Sin embargo, algo cambió en su vida en los años 2000 después de la presidencia.
anunció que dejaba la Convención Bautista, su religión, en el sur de Estados Unidos, por sus rígidas doctrinas que ya no tenían creencias verdaderas según él. Le encantaba la pesca y se dedicó a pescar con mosca, trabajar la madera, el ciclismo, el tenis y el esquí. Los Carter tuvieron 3 hijos, una hija, 8 nietos y 3 nietas y 14 bisnietos. Su hijo mayor Jack fue en 2006 candidato demócrata al Senado de los Estados Unidos en Nevada, perdiendo ante John Ensign. El hijo de Jack, Jason, fue elegido presidente del Senado estatal de Georgia en 2010. Y el 19 de noviembre del 2023 su esposa Rosalind Carter perecía a los 96 años a causa de demencia, mientras él continuaba en cuidados paliativos debido a un cáncer. Y es que la partida de Jimmy ocasionó que hicieran luto nacional en los Estados Unidos, una ocasión solemne declarada por el presidente Biden para honrar la figura nacional significativa que fue Jimmy Carter. Así que sinceramente fue un hombre dedicado a la paz, a los derechos humanos y los esfuerzos humanitarios. Tras dejar el cargo, se dedicó al cuidado. También trabajó intensamente con Hábitat para la Humanidad, con ayuda para construir y reparar casas para los necesitados hasta bien entrados los 90 años. Así que, como dirían algunos, al final ganó la bondad de un hombre que lo dio todo por el amor al prójimo. Yo soy Ernie y aquí termina esta historia. No sin antes decirte gracias por preferirnos y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella, Miss Estrella.